creo que entrando en contacto, Cristian, ya precisamente con nuestro invitado, el doctor Alberto Barlocci. Él es italiano, licenciado en Derecho de la Universidad Federico II de Nápoles, con orientación jurídico-sociológica. Frecuenta el curso bianual de creencias religiosas y sociales, Mystici Corporis Florencia. Se ha especializado en economía social o economía civil y es magíster en economía económica. Voy a bajar yo el volumen de mi... A ver, ¿ahí estamos mejor? Sí. Y es magíster en socioeconómica. Su tesis ha sido sobre economía de comunión. Con algunos investigadores chilenos ha fundado el Observatorio Latinoamericano de las Finanzas. Luego fue de vivir en Uruguay desde 1987 y la Argentina. Vive ahora en Chile, en La Serena. Es docente en la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile, donde imparte filosofía del derecho, economía social y solidaria, ética profesional para alumnos de varias carreras. También da un curso sobre cine y dilemas éticos en el marco de la formación general. También es periodista desde que llegó a Sudamérica. Ha sido jefe de redacción de medios gráficos y director de la revista mensual argentina Ciudad Nueva. Entre 1996 y 1999 estuvo a cargo de la edición matinal de un informativo de televisión del Canal 5 de Uruguay. Actualmente colabora con el portal de noticias argentino Ciudad Nueva y es corresponsal de Città Nuova Italiana, web y revista mensual. Ha publicado artículos en varios medios de prensa de Argentina, Criterio, Realidad Económica, de Chile, Mensaje, El Mostrador, de Colombia, en Brasil, en Ciudad de Nova, en Cuba, Nueva Palabra, en Italia, Nueva Humanità y Popoli, en México, Uruguay, Alemania, Francia, España, Portugal y Filipinas. Su especialidad son los temas de política internacional y de geopolítica. En paralelo ha dado numerosas charlas sobre globalización, cambio climático y temas relacionados con el periodismo en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México e Italia. Ha sido presidente de la Fundación Claritas entre 2008 y 2015, que es formación a distancia de emprendedores sociales. Todo ello es nuestro invitado, el doctor Alberto Barlocci. Gracias a toda este pequeño resumen de su actividad ha sido gracias a nuestro común amigo el licenciado Pablo Blanco. Así que buenas noches allá en Chile, creo que igualmente acá buenas noches en Argentina. Alberto, ¿cómo te va? Muchas gracias. Buenas noches, es un placer acompañarlos. Así que también un saludo afectuoso a los oyentes argentinos. Siempre le tengo un cariño muy especial al argentino, por supuesto. Ha sido mi país durante más de 12 años. Bien, se agradece que compartamos entonces esta ciudadanía contigo. Pero bueno, el tema lo habíamos planteado como Ucrania-Rusia, otra mirada desde la historia, otra mirada histórica de los hechos que desgraciadamente están ocurriendo. Y uno de los temas que nos proponíamos, no como pregunta, sino para que vos lo desarrolles, era los antecedentes y el contexto regional, europeo y mundial con que se llega a esta terrible guerra. ¿Qué nos podés ilustrar brevemente, Alberto? Sí, efectivamente, aquello a lo que estamos asistiendo dramáticamente, en realidad son los últimos 10 minutos de una película que tiene 1 hora y media de duración antes. Motivo por el cual estamos viendo las consecuencias de algo dramático, pero que no comenzó ahora, sino que tiene toda una historia que es importante y sobre todo que tiene una serie de un contexto. Por supuesto, lo primero que cabe decir es condenar sin ningún tipo de duda la agresión de Rusia a Ucrania. Ucrania es un país que no había desarrollado ningún tipo de actividad ofensiva con respecto a Rusia, de no ser el hecho de haber ejercido una política que Moscú no apreciaba, o que Moscú contrastaba, o a la cual Moscú se oponía. Pero de ninguna manera, por fundadas razones que pueda tener incluso Moscú, que pueda tener Rusia, pero de ninguna manera se puede justificar una agresión, una guerra, matanzas, destrucción, ¿no? Estamos viendo que la destrucción está verificándose también de infraestructura civil, claro. Viviendas y todo, que no tienen nada que ver con la guerra, de no ser
que tiene que ver para atemorizar, claro, para aterrorizar. Sí, para desmoralizar también, en definitiva. Claro, ¿sí? Pero lo importante es que eso solo merece una condena, indudablemente. Ahora, ¿pero qué ocurrió en la hora y media anterior? Primero que nada, tenemos que decir que en el mundo se ha aceptado como algo normal que existan esferas de influencias de las grandes potencias. Las grandes potencias tienen un radio de influencia alrededor del cual son ellos determinantes. No vamos a convencer a Estados Unidos que América Latina no es su área de influencia. Y China tiene la propia, Rusia tenía, cuando era la Unión Soviética, pero incluso después, su propia área de influencia. Y se admite que el equilibrio que se ha alcanzado a nivel internacional, equilibrio armado, es decir, es un equilibrio loco. Es bueno recordarlo, tener presente. Esto es un desquicio. Pero dentro de ese desquicio habíamos convenido que los adversarios se miraban de reojo, armados hasta los dientes, y que tenían una zona en la cual cada uno no se metía. Cuando se derrumba la ex Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, hubo un acuerdo de no extender la alianza militar de la OTAN más allá de los países del este, ¿no? Cosa que no ocurrió. Es decir, a pesar de que Rusia aceptó la reunificación de Alemania a pacto de que eso no ocurriera, ha habido una extensión de la OTAN que ha ido conquistando de a poco los países, muchos países del este, del ex Pacto de Varsovia, Rumania, Hungría, Chequia y Eslovaquia, Polonia y los países bálticos. Ahora, Rusia había alertado desde hace tiempo, atención, dice, ustedes se están acercando demasiado, me están metiendo los misiles en los baños del Kremlin. Dice, esto no lo voy a aceptar. No lo decía solo Putin. En 1997 lo dice el entonces no presidente Biden como político, donde alerta, donde dice, atención, si nosotros empezamos a penetrar con la OTAN, esta alianza militar, en los países bálticos, podemos provocar una reacción violenta por parte de Rusia. ¿Por qué Biden dice esto? ¿Y por qué eso está claro para los Estados Unidos? En Estados Unidos nadie tiene duda de eso. Que no lo digan en los medios de comunicación es otro tema. Sí, pero no queda en el argumento, digamos. No le quepa la menor duda que Canadá no puede decidir transformarse en un aliado de Rusia y tener misiles rusos en Toronto y en Winnipeg, porque inmediatamente sería invadido por Estados Unidos. Así como México no va a poder nunca pasarse del lado de Rusia, porque inmediatamente sería bloqueada e invadido por Estados Unidos. A no olvidarnos que en 1962, cuando Cuba, sí, señor, soberanamente estaba decidiendo poner misiles soviéticos en su territorio, casi llegamos al borde de la guerra. Estados Unidos intervino y las dos flotas se encontraron a mitad de camino y se miraron una enfrentada a la otra. Estuvimos al borde de la guerra porque Estados Unidos, los misiles soviéticos en Cuba, no, porque están en mi casa. Eso fue el razonamiento. Ahora, Rusia hizo el mismo razonamiento y dice, Ucrania es una realidad que está profundamente vinculado con la historia de Rusia, motivo por el cual para nosotros es un espacio vital importante. Ahora, eso por encima de lo que pueden ser los intereses ucranianos, ¿no? Y hemos visto que en Ucrania hay una situación donde no está definido la gente para qué lado va. Es decir, puede ser que mayoritariamente estén a favor de Occidente y quieran ser parte de Occidente, pero de ahí a establecer de que sea una voluntad popular, llegaron al punto de incluir en la constitución actual de Ucrania
la incorporación a la OTAN. Ujú. ¿Cuál es la necesidad de que la OTAN llegue hasta Ucrania? Miren, ninguna. Primero que nada porque los misiles igualmente tienen alcance sin necesidad de entrar en Ucrania. Pero evidentemente es una provocación. Vuelvo a reiterarlo, es absolutamente repudiable y condenable desencadenar una guerra por eso. Pero no cabe la menor duda de que ha habido una intencionalidad, y yo creo, no me extrañaría que en este momento, en la lógica desquiciada, en este caso del Pentágono, junto con la lógica desquiciada del Kremlin, Ucrania haya sido una trampa. En el fondo Rusia está haciendo lo que Estados Unidos quería. Y no me caben muchas dudas de que en el Pentágono, en ciertos sectores del poder de Estados Unidos, alguien quería eso. Y le vino al dedillo. Como la excusa para echar la culpa a la Unión Soviética o a Rusia. Pero la excusa para darle a la Unión Soviética un Vietnam. Claro. Y eso ya ha ocurrido en la historia. Mire, Sí. A fines de los 70, cuando era presidente Carter, que tiene un premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso, siempre hay que tener mucho cuidado con los Nobel de la Paz, porque ya 2 veces nos hemos equivocado y lo hemos dado a la persona, por lo menos 2 veces, a la persona equivocada, ¿no? Me refiero a Obama, que no se mereció de ninguna manera el Nobel de la Paz, y Carter tengo mis buenas dudas de que se lo haya merecido. El consejero de seguridad de Carter, Brzezinski, le sugiere a fines de los 70 armar a los guerrilleros islámicos, a los mujahidines afganos, porque le dice, mire, usted se va a dar cuenta de que eso obligará a la Unión Soviética a ocupar Afganistán, porque el gobierno títere comunista que había en ese momento, estamos hablando todavía que estaba la Unión Soviética, el gobierno afgano, que era filocomunista, no va a poder aguantar el impacto y la acción de los guerrilleros, de los mujahidines. Motivo por el cual, si nosotros los armamos, usted va a ver que Rusia va... Y fue lo que ocurrió en la Navidad del 79. Rusia invade Afganistán y tiene su Vietnam. Y fue eso el objetivo. Brzezinski lo confiesa en el 89, en una entrevista que le hace un medio francés, Le Nouvel Observateur, donde le preguntan, dice, pero usted no se arrepiente de esa jugada. Dice, ¿cómo me voy a arrepentir? Ganamos la Guerra Fría con esa jugada. Claro. Finalmente le pudimos dar a Rusia su Vietnam. Y desgastar el poder ruso en Europa, o en Europa influida por ella, para terminar la caída del muro de Berlín. Claro, pero el periodista, todavía intencionado de encontrar algo de ética en ese hombre, le dice, pero esto ustedes lo hicieron desencadenando una guerra que causó más de 200.000 muertos, 2 millones de refugiados y decenas de miles de lisiados. Los soviéticos lanzaron juguetes que eran en realidad bombas. Y tenían la forma de papagayos. Los niños se acercaban a ese juguete pensando que era un papagayo y les tallaba entre las manos. Hay miles de niños afganos sin un pie, sin una mano por esa razón. Aquí estamos encontrando en este tiempo, en este episodio nuevo de Ucrania, un patrón que es similar. Y fíjense el discurso que está haciendo en este momento Estados Unidos a Europa. No le compren, hay que sancionar a Rusia porque son los malos. No le compren el gas, se lo vendo yo. Estados Unidos siempre es generoso, ¿no? En eso, porque uno se tiene que sacrificar en algo, ¿no? Se lo vendo yo. Desde el año 2000, más o menos, Estados Unidos ha dejado de ser un importador neto de combustible y ha vuelto a ser exportador, porque ha descubierto colosales yacimientos de petróleo y de gas no convencional. Es lo mismo que se ha encontrado en la Argentina en Vaca Muerta, ¿no? Sí, el Vaca Muerta norteamericano, digamos. Y no le gusta mucho a los poderes normalmente admitir que es muy contaminante y muy peligroso y es muy costoso extraerlo. Pero bueno, en Estados Unidos se está dando también este fenómeno, que es un fenómeno ambiental, pero ha vuelto a ser exportador de petróleo, y en este momento el petróleo subió
notablemente. Estados Unidos exporta petróleo y casualmente está empezando a... Cuando Estados Unidos aconseja, normalmente es al estilo del Padrino. Es decir, con un revólver que dice, te voy a hacer una propuesta que tú no podrás rechazar. No, hay que tener presente que la Casa Blanca da órdenes. Y de hecho, la inmovilidad de la Unión Europea es notoria. En medio de todo este drama, de esta opereta trágica, que sería para reírse si no fuera tan trágica, constatamos que otro actor importante brilla por su ausencia, que es la Unión Europea. Eso está diciendo un problema de falta de liderazgo notable, divisiones internas, porque dentro de la Unión Europea, que ha tenido esta expansión importante, la Unión Europea es el más logrado, la más lograda experiencia de integración económica, cultural, no solo política, que se ha tenido regionalmente, pero esta expansión ha agregado socios que después ha empezado a criticar, claro, esa unión a la cual se han anotado, ¿no? Y no es de descartar que en esto también Estados Unidos lo gozó, digamos, porque le restaba capacidad decisional y poder, la capacidad de la Unión Europea de transformarse en una potencia regional, una potencia global que pudiera de alguna manera cuestionar la hegemonía estadounidense. Yo con esto no es que quiero transformar todo esto, los malos de la película son los Estados Unidos, pero hay una responsabilidad gravísima detrás de eso. Entonces, por supuesto, del otro lado hay un criminal, es decir, alguien que está actuando en forma criminal, pero yo estuve todo el tiempo provocando ese tipo de reacción. Claro. Con un interés de por medio, evidentemente un interés en el medio. Estados Unidos tiene una lógica, ¿no? Si uno se lee un poco de documentos públicos, no secretos, no cosas, dice, no, me lo dijo en un oído un diplomático, ¿no? Si leemos qué es lo que dice de sí en muchos documentos la política estadounidense, sobre todo la política exterior, tiene una lógica por la cual su hegemonía debe anular a otros. Estados Unidos no se concibe ser uno más del salón de clase, por más que pueda ser una persona prominente, que tenga un cierto grado de influencia. No, él quiere ser el más importante y el único, y el que decide. Es decir, yo soy el dueño de la pelota, la cancha es la mía, soy el dueño de la pelota y yo pongo la plata para armar el equipo, a ver quién decide. Y pongo las reglas si es penal o no es penal. Pero... Motivo por el cual desde hace tiempo Estados Unidos persigue la política de rodear la Unión Soviética de bases militares, de rodearla de países que salen de la órbita, dije Unión Soviética, Rusia, ¿no? De que salgan de la órbita rusa, así como hace todo lo posible para limitar el acceso de China a la fuente de energía, porque lo que le falta a China para ser una potencia a nivel global es la capacidad de ser autosuficiente desde el punto de vista energético, cosa que China todavía no lo tiene. Pero China no persigue el objetivo de ser hegemónico. Total, dice, con la plata podemos comprar muchas cosas. Entonces hay otro tipo de razonamiento. Pero en el caso de Estados Unidos es ese. Y Rusia dice, bueno, pero si Estados Unidos hace eso, ¿por qué no lo tengo que hacer yo también? Claro. ¿Cuál es el motivo que se...? Aquí aparece otro elemento más que es importante tener presente. Desde hace unos años han saltado por completo los parámetros del derecho internacional. El derecho internacional nunca se ha caracterizado por ser un punto de referencia seguro, unívoco, ¿no? Como puede ser el derecho internamente de un país, la constitución, las leyes, etc. Era un punto de referencia, pero no es que había algo que pudiera permitir respetarlo en su totalidad. Porque el problema del derecho internacional es qué ocurre si yo no lo respeto. Ahora, sin embargo, había algún criterio por el cual se reconocía que los países tenían derechos más o menos iguales, que no había que meterse en los asuntos internos de los países y violar su soberanía. Lo que pasa es que en los últimos 20 años, lo que hemos hecho es precisamente eso. Eso ha saltado por completo
con la invasión de Afganistán, con la invasión de Irak, invasiones por motivos falsos, reconocidos falsos, que nunca se han podido demostrar, lo cual ha hecho saltar por completo el criterio de la soberanía nacional y de la intromisión en asuntos internos. Uno dice, bueno, pero Saddam Hussein era un dictador. Sí, también Arabia Saudita no brilla por democracia. Exactamente. Pero no se interviene. Arabia Saudita hace lo que quiere con Yemen, lo bombardea, etc. Nadie interviene en Arabia Saudita. Entonces, ¿por qué motivo con algunos sí, con otros no? ¿Cuál es el criterio? Entonces, eso ha saltado por completo. Ha saltado el tema de las esferas de influencia, motivo por el cual Putin dijo, ¿saben qué? Yo invado Ucrania. Claro. A ver qué me dice. Y ese es el problema. ¿Qué le decimos? Porque le decimos, no, mire, señor Putin, escúcheme, eso está mal. Y él dice, ¿y por qué? No, está mal porque eso no se hace. ¿Y por qué si Estados Unidos lo hace nadie dice nada? Y ahí ya no hay más argumentos. ¿Qué le vamos a decir? Sumado a otro tema, porque ahora nos embarcamos, digo nos por la humanidad, ¿no? En una problemática, porque Europa también tiene una problemática con su tema energético. ¿Y cuál sería la problemática que se espera como resultado de este conflicto, Alberto? Yo creo que es difícil decir qué problemática vamos a tener unas cuantas. Como siempre sucede, una crisis puede ser una oportunidad para crecer. Exacto. Y puede ser una oportunidad para hundirnos. Miren, no le crean a los que dicen, no, hemos llegado al fondo. Nunca existe el fondo, siempre hay posibilidad de empeorar las situaciones, ¿no? Con eso no quiero ser pesimista, quiero decir que podemos aprovechar esa oportunidad con inteligencia, con racionalidad y decir, señores, no podemos seguir con la guerra. Esa es una lógica demasiado desquiciada. También porque estamos armados al punto tal que de cualquier guerra nadie sale ganador. Claro. Si acá se llega, Dios no quiera, al uso de armas nucleares, no hay nadie que gane. Pero ya estamos perdiendo todos. Rusia, Putin puede alardear todo lo que quiera, ¿no? Dice, nosotros hemos ocupado esto, aquello, lo otro, nuestros tanques están llegando aquí, etc. Pero ya perdió plata. Claro. Ya perdió equipamiento, ya perdió hombres, ya perdió confianza, porque las familias de los soldados que ya han muerto, y se está hablando de que Rusia puede ya haber tenido en torno a los 10.000 bajas, esa gente ya no le cree más. Claro. Ya sí, internamente va a tener un problema, está teniendo un problema con las madres de los soldados. Ya tiene sanciones, ya tiene que imponer por ley que no se puede pronunciar la palabra guerra. Esa es una debilidad, evidentemente. Cuando eso ocurre, es como que yo en la Argentina dice, bueno, no se puede decir oposición. Claro, evidentemente tengo miedo a eso, ¿no? Entonces, Rusia ya tiene sanciones, ya tiene una situación económica que no la va a beneficiar. Entonces, en eso puede haber ganado territorio, puede haber ganado desde el punto de vista de la fuerza, pero ¿qué más estuvo ganando? ¿Dónde demostró? Ahora Putin, digamos, está más solo que Adán en el Día de la Madre. ¿Dónde se va? ¿Con quién? Claro. Con 4 o 5 tributarios, vasallos, que le dicen sí a cualquier cosa diga Putin. Hace un chiste, no es un buen chiste, pero se ríen igual para dejarlo contento. Pero a nivel internacional no es una palabra autorizada, no es una palabra respetada. Entonces se jugó una reputación. Bueno, ok, en Rusia es Gardel, pero fuera de Rusia no es nadie. Claro. Esas son cosas que se pagan, porque también muchos países que comercian con Rusia ahora lo están pensando. ¿Y qué me va a pasar? Y después me tengo que pelear con Estados Unidos si yo le compro, no, compro Estados Unidos y chao, se acabó. ¿No? Entonces ahí ya, entonces podemos aprender de eso, podemos aprender que necesitamos un derecho internacional, necesitamos organizaciones, instituciones que hagan respetar el derecho internacional. Si hablamos de derecho internacional, frente a ese derecho somos todos iguales. Claro,
Totalmente igual. Porque si no, no tiene sentido. Y la ley vale para todos. Seguro. Y la otra cosa es entender que necesitamos de Naciones Unidas verdaderas. No necesitamos este club de aristócratas que hay en este momento. Caros, aristócratas caros, decimos, bastante caritos para mantenerlo. Entonces necesitamos una institución supranacional que tenga la capacidad de intervención y que tenga la capacidad de sentar a los países y obligarlos a la diplomacia. Porque de la guerra no sacamos nada en limpio. Tampoco Ucrania. Yo, sinceramente, me pregunto qué tanto de sabiduría tiene convocar a la gente, dice, nos moriremos oponiéndose a los rusos. ¿Y después qué? ¿No? Digo, a ver, estamos hablando de que la Unión Deportiva Parroquial Santa María de los Buenos Aires se está oponiendo a Juventus, al Chelsea, a la selección de Brasil. Eso, desde el punto de vista militar, es lo que está ocurriendo. Dice, no, pero yo me voy a morir oponiéndome contra... No duro 2 minutos. Seguro. Tu comentario y el tema ha generado que los oyentes empiecen a escribir de distintas partes de la Argentina. Buenas noches, Raúl de Jujuy. Saludos, excelente programa. Las guerras suceden porque hay intereses o por algo más. Y por último, no nos olvidemos que USA, Estados Unidos, es el país que más invadió. Creo que es una pelea de gigantes entre Rusia y Estados Unidos, y lo provee Ucrania. Fue un puente para que esta guerra patética entre rusos y norteamericanos. Y también... Sí, Raúl, indudablemente, es como dice Raúl, el verdadero enfrentamiento y el reacomodo futuro, esperemos, será en la relación entre Rusia y Estados Unidos. Ese es el gran reacomodo. Beatriz, vos ibas a hacer una pregunta. Está mi señora Beatriz Esperanza acá al lado mío. Buenas noches, un gusto escucharlo y también una mirada que no se ha escuchado en los medios de comunicación. Me preguntaba desde esto que planteaba en relación a Ucrania, ¿no? A la decisión de Ucrania, pero ¿cómo se sentía el país Ucrania ante, digamos, la influencia de Rusia? ¿Cómo lo vivía Ucrania? Porque para tomar la decisión de sostener esta guerra, digamos, de hacer la defensa que está haciendo, da a entender, o por lo menos los menos informados percibimos como que de alguna manera Ucrania se sentía amenazada por Rusia. Bueno, claramente amenazada se sentía, tanto es así que ha sido invadida, Beatriz. Entonces, indudablemente es así. Yo creo que frente a esto, uno tiene que tomar decisiones y esas decisiones pueden ser bastante radicales. Está muriendo gente, se está destrozando un país. Claro. Entonces, aquí hay algunas cosas que digo que también son previas. Ucrania metió en la propia constitución que era fundamental entrar en la OTAN. No se mete eso en una constitución. Claro. En la constitución no se meten esas cosas. Sí, era como mojarle la oreja a Putin. Claro, quiere decir que era tan fuerte ese sentimiento y esa intención, tanto es así que ahora Zelensky, el presidente, dice, bueno, estamos dispuestos a rever y abandonar la idea de entrar en la OTAN. Bueno, ¿cuál era la razón de hacerlo antes? Claro. Entonces, hay un realismo que no podemos abandonar. Y yo puedo defender la soberanía, pero ¿a precio de qué? A precio de un país completamente destrozado, transformar la Ucrania en una nueva Siria, país dividido. De verdad, estamos defendiendo el bien de la ciudadanía. El primer deber de un gobernante es la prudencia y saber que acá hay vidas en juego, hay destrozos en juego. Yo tengo mis buenas dudas de que eso sea sabio. Comprendo y respeto, por supuesto, respeto el legítimo deseo de defender la propia patria. Quizás otro tipo de actitudes podrían haber evitado directamente esta situación.
Sí, me parece muy interesante esto, porque en realidad está como radicalizada las opiniones de esto y de la mirada que Zelensky o nos Putin, está, claro, nos venden Zelensky o Putin como si fueran River Boca. Escucho a algunos hablar de la resistencia ucraniana como si, incluso hay todo un debate en Europa, en Italia, de brindar armas a Ucrania. Pero yo escucho hablar a las personas desde el punto de vista de los principios así morales, y hablan de brindar armas a Ucrania para que defienda su libertad como si las armas caerían en manos de San Martín o de Belgrano, y que la guerra fuera un desafío entre gentlemen en una cancha donde deportivamente No, señor, no es así. Buena parte de esas armas terminarán en manos de mercenarios, que ya los hay del lado ucraniano y del lado ruso. Ya están operando. Cuando yo estoy fomentando eso, estoy fomentando la muerte y la destrucción. Atención con eso. La guerra no se lleva a cabo en condiciones ideales, se lleva a cabo en condiciones espantosas. Y entonces esas armas, si tengo que responder y tengo que destruir objetivos civiles, lo voy a hacer para afectarle a los otros. Sí, la verdad que humanitariamente, desde la visión humanitaria, tanto para ucranianos y rusos, es un desastre, es una suma cero, todo pierde. Pero lo que me parece interesante que nos plantea acá el doctor es que la realidad es que tampoco fue una decisión prudente, porque no era una necesidad, y había que ver una cosmovisión un poco más amplia que esta simplista estoy sometido o tengo una amenaza o... Sí. Lo cual a mí me induce a pensar sobre la intencionalidad real que había del lado ucraniano de proclamar estas cosas. Porque si en este momento Ucrania dice, bueno, estoy dispuesto a abandonar la idea de la OTAN, estoy dispuesto a no ser un país nuclear, estoy dispuesto a no tener armamento pesado, bajo garantías que me ayudan en caso de que tenga problemas. ¿Y por qué eso no lo dijo antes? Claro. Sin necesidad que sufran las criaturas y las mujeres. La política se hace también con sentido común. Claro. Si yo soy Chile y tengo que hablar de Estados Unidos, hablo en determinados términos, pero si soy México, no, hablo de otros términos. Tengo 4.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es bonito Biden, ¿eh? Sí. Muy Kamala Harris, una señora. Podríamos ver algunos problemitas que tenemos, los discutimos. Si estoy en Chile, tengo otra distancia, tengo otra situación. La política también tiene que considerar esos aspectos. Y eso no se consideró. Reitero, esto puede ser, no quiero que parezca de poner a Ucrania en el banquillo de los acusados. No, poner las cosas en su justo límite. Tenemos que ubicar las cosas en el contexto y en los pasos que se dieron. Tal cual. Ucrania tenía un presidente filorruso, hicieron un golpe de Estado para sacarlo. Y ese golpe de Estado fue sangriento. En esas semanas había grupos extremistas que tiraban a matar. Hay 50 personas que en Odessa mueren quemadas vivas porque esos grupos extremistas fueron a quemar una sede institucional de una agrupación y murieron 50 personas. Es decir, eran neonazis. Y los grupos neonazis en Ucrania existen porque por un lado, hay un sentimiento antirruso muy fuerte, eso es cierto, pero también hay un sentimiento prorruso, que también es fuerte. Entonces, Ucrania no es tan homogénea, no es que está muy claro en el fondo la mayoría de la gente para qué lado va, pero creo que la mayoría de la gente va por el lado de la paz, por el lado de la convivencia. Y ese debe ser el primer objetivo. ¿Zelensky es electo en elecciones o es a partir de este golpe de Estado? El golpe de Estado impide que continúe el presidente ahí en el año 2014, creo, si no me... Yakunovich, no estoy seguro del nombre. Zelensky llega sucesivamente después de elecciones porque hubo otros presidente, hubo una serie de momentos bastante difíciles
y sobre todo se van abriendo estas otras perspectivas, las regiones del este, del Donetsk y Lugansk, que son donde hay una mayoría de ciudadanos rusos, y Crimea, ¿no? Y Crimea tiene un referéndum muy cuestionado, que opta por pasarse directamente a Rusia. Y también en esto hay un escándalo por parte de las organizaciones internacionales, pero Estados Unidos reconoció cuando Kosovo decide separarse de Serbia. Claro. ¿Y cuál es el criterio? ¿Por qué en ese caso estuvo mal o estuvo bien? Dice, no, pero es que no tenemos garantías porque hay seguridad de cómo se llevó a cabo el referéndum en Kosovo. Cuando Croacia se separa de Serbia, de Bosnia y Herzegovina, y se crean la ex Yugoslavia, todo el mundo estuvo aplaudiendo. Y eso estuvo bien y esto está mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Entonces, por supuesto, aceptamos la autodeterminación de los pueblos. Entonces, muy bien. Entonces vale también para Ucrania. Claro. Y para Crimea. Claro. Reitero, el problema es cuando hacemos saltar los parámetros y decimos, no, esto está bien porque lo digo yo, porque lo hago yo, entonces, bueno, entonces ahí el criterio es otro. Me resultó muy interesante el planteo que hizo sobre el derecho internacional, porque a veces nos planteamos por qué es tan difícil un orden internacional, y de alguna manera a lo largo de su exposición resulta como muy claro por qué en realidad el orden internacional que se ha impuesto a través de las Naciones Unidas no tiene digamos el verdadero equilibrio o la fortaleza que tiene un organismo internacional cuando en realidad es parcial, tener, ¿no? Que debería tener, claro. Especial. Claro. Yo les digo algo, Alberto, hay 1456 oyentes, algo para nosotros inesperado. Es una radio por streaming, realmente la gente, y hay comentarios que de muchos oyentes que yo lo voy a leer después que terminemos con usted, pero no que hacen preguntas, sino que reafirman conceptos que usted nos ha compartido, y que evidentemente le ha hecho pensar a mucha gente para llegar a conclusiones. Sí, y el tema del derecho internacional es importante. ¿Por qué funciona el derecho a nivel de una nación? Funciona porque hay una autoridad que lo puede imponer. El Estado dice, bueno, mira, usted le gusta o no le gusta, se va a hacer así. Usted paga impuestos, punto. Claro, no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque el orden social, económico y el orden propiamente dicho, esto es garantizado también con la fuerza. Si usted quiere hacer desorden, llega la policía y se lo lleva preso a la comisaría y tendrá que dar explicaciones al magistrado al día siguiente, ¿no? A nivel internacional eso no lo tenemos. Las Naciones Unidas no tiene una capacidad de autonomía. De hecho, han visto que no hay una resolución. Claro, no. Porque las resoluciones las emite el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene derecho de veto los 5 países que lo integran en forma estable: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Entonces eso bloquea, la posibilidad porque de la intervención de las Naciones Unidas es según se vote dentro del y no haya veto dentro del Consejo de Seguridad. No hemos tenido la fuerza de ceder una parte de la soberanía de todos los países para decir, muy bien, acá creamos el gobierno de las Naciones Unidas y lo que decida ese gobierno se aplica, porque tiene poder de intervención en caso de que se viole el derecho internacional. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con la Unión Europea. Claro. La Unión Europea tiene una Comisión Europea que tiene la fuerza de aplicar pautas económicas a las cuales todo el mundo se tiene que adecuar, porque la Unión Europea funciona sobre la base de la renuncia a una parte de la soberanía que la ejerce la Unión Europea, porque así funcionan los proyectos de integración. Mientras que cada uno quiere conservar todo su poder, no se da un solo paso en adelante, porque no es posible. Son siempre tratados comerciales. No es posible, ni siquiera en un país que estemos todos de acuerdo, menos entre países. Claro, seguro. Motivo por el cual llega un momento, las decisiones se toman por mayoría, se toman a través de una autoridad. Nos está faltando eso. Nos está faltando eso a nivel global,
Pero claro, evidentemente alguien tiene que renunciar a ser la potencia hegemónica, la única. Entonces ahí tenemos un problema hasta tanto no se logre encontrar líderes capaces de tener ese tipo de visión. Pues el mundo es chico. Hemos dejado de ser un mundo grande. Y fíjense, este bicho del COVID nos ha puesto de rodilla a todos, pero a todos, sin excepciones. Sí, sí. A nadie le ha ido bien con el COVID. Entonces eso está diciendo que incluso que Chile puede, en este momento Chile tiene unos números que son fantásticos desde el punto de vista del COVID, está mejorando de una manera notable, tiene un nivel elevadísimo de vacunas, la ciudadanía está vacunada con cuarta dosis, entonces estamos... Pero no le sirve de nada a Chile que le vaya fantásticamente bien internamente si la salud a nivel internacional no la estamos cuidando entre todos. Claro. Pero eso está ocurriendo en la economía, está ocurriendo en el ambiente, con el cambiamiento climático. El cambio climático, fíjense que América Latina emite el 9% de las emisiones contaminantes de todo el planeta, el 9%. Pero somos la región más vulnerable. Entonces, está diciendo que el mundo es chico, y no lo podemos seguir gobernando cada uno por su cuenta y cada uno como se le antoja. Debemos tener reglas y formas de gobernanza a nivel ya más globalizado. Pero ese es el gran desafío. Bueno, esa es la oportunidad que podemos tener a través de lo que está pasando, que debería enseñarnos eso, como la pandemia debería habernos enseñado el valor de las estructuras de salud, del sistema de salud de cada país, y de cómo cuidarla. Sí. Ojalá aprendamos. Sí, realmente como cierre, Alberto, realmente te agradecemos, perdón el tuteo, pero bueno, vos sabés que acá en Argentina somos tocayos los dos Alberto. Sí, sí. Lo que pasa es que para nuestros oyentes, Alberto es el inteligente, el que estén viendo en particular, lo que allá en Chile. Yo destacaría esta visión que él nos presenta y nos permite ver que puede haber una oportunidad detrás de todo esto que realmente es lamentable a nivel internacional. Yo la verdad que me quedo con esta conclusión porque nos da la posibilidad de pensar que hay mucho que tenemos para hacer entre todos los países, porque el derecho internacional y los vínculos internacionales demandan de estados que también sean conscientes de lo limitado que son solos, ¿no? Sí. Bien. Y de la necesidad que tenemos de mirar al bien común. Totalmente. La gran carestía que tenemos en este momento es de bienes comunes. Tenemos una fuerte carestía. Y el bien común se pierde precisamente cuando cada uno solo mira su propio rancho. Ahí se pierde la perspectiva del bien común. El bien común es algo sumamente delicado, son bienes frágiles y se construye sobre la base de relaciones auténticas. Y existen los bienes comunes en el momento en que tenemos estas relaciones y son vivas. En el momento en que abandonamos esa capacidad de relacionarnos y de buscar el bien de todos, ahí lo que tenemos es otra cosa, es el sálvese quien pueda, y ahí empieza la carestía de bienes comunes. En este momento tenemos esa profunda carestía. Entonces, bueno, como decía antes, en el momento que tenemos una carestía, estamos viendo qué nos falta. Tenemos la oportunidad de entender qué tenemos que construir. Y ojalá lo aprovechemos. Que aprovechemos esa oportunidad para mejorarnos como humanidad, para tener una visión más humanitaria entre nosotros. Y está muy bueno esto del bien común. En algo yo tengo que renunciar de mi egoísmo personal en función de compartirlo en la comunidad a partir de un objetivo en común, ¿no? Que bueno. Alberto, robo un minuto más. No hay menos. No, por favor, al contrario. Es muy importante esto, porque frecuentemente hay una confusión entre el bien total y el bien común. Son dos cosas distintas. El bien total es precisamente aquello que vamos negociando y que yo conseguí esto, conseguí un mejor precio, entonces sumando, siempre estamos con un valor que es superior al cero. Es la sumatoria de los intereses, de los bienes particulares. El bien total no es una sumatoria, porque mientras que en el bien
en el bien total podemos negociar, en el bien común no, porque esos valores van por entero. Nosotros no podemos tener un poco de democracia, Claro. no podemos tener un Toda, poco de paz. Claro. ¿No? Totalmente. Yo puedo tener una cuota de tal comercio, una cuota de tal mercado, eso lo puedo negociar, pero la seguridad, la paz, el desarrollo, la confianza, todo eso no puedo tener una parte, o lo tengo o no lo tengo. Motivo por el cual, mientras que en el bien total es una suma, los factores del bien común es un producto, y por definición de la aritmética, cuando uno de los factores de un producto es igual a cero, el resultado final es cero. Es cero. Claro. Entonces, cuando tenemos un poco de paz, el resultado es cero. Claro. Porque los bienes comunes no se pueden dividir, no se pueden fragmentar. Entonces, es importante tener presentes. Por eso tiene sentido que yo renuncie a algo en vista de algo que es superior. Entonces, en realidad, aquello a lo que estoy renunciando es mucho más chico de aquello que gano compartiendo con los demás. Bueno, Alberto, realmente para el cierre me parece que es espectacular. Te agradecemos desde acá, desde Villa Lugano, Villa Riachuelo, toda tu predisposición. Sé que terminaste un día largo de tareas en particular, así que te agradecemos la disposición y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias y saludos allá por Chile. Bueno, un abrazo y buena continuación con el programa y el mejor de los éxitos. Gracias, muy amable, muchas gracias. Adiós. Ahí corto, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien.